Ya. ¿Les parece si comenzamos? Perfecto. A todos. Bueno, muy buenas tardes a los que nos escuchan y ven. También saludar a nuestros expositores y a las organizaciones convocantes. Le damos la bienvenida, la cordial bienvenida a nuestro primer seminario web, ya más organizado, establecido, sobre un tema coyuntural que, bueno, lo vivimos hace poco en octubre con el primer acto de participación ciudadana en masa del 25 de octubre, el plebiscito de entrada, que abrió la puerta junto con que abre la puerta a una nueva constitución escrita 100% por la ciudadanía y, bueno, paritaria. Frente a eso, nosotros quisimos organizar este debate, esta conversación bien amena. Eh, la idea es que podamos escuchar a los expositores antes para que podamos ir dialogando y ir intercambiando ideas y también recibiendo sobre la experiencia y las capacidades académicas que tienen nuestros dos expositores de hoy en día. Antes de pasar a presentarlos, quisiera primeramente eh, dar el pase con los saludos, porque tenemos tres organizaciones convocantes que han colaborado en la difusión y en la plataforma y en distintas otras instancias para que este seminario se llevara a cabo. En primera instancia, quiero saludar a la decana subrogante, la profesora Pilar Muñoz. Ella es decana subrogante de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso. Así que le doy la palabra para su saludo. Muchas gracias, Rodrigo. Una bienvenida cálida a estos casi 30 participantes que tenemos en este momento y seguramente a los que nos van a ver después cuando esté grabado. Y felicitar también al Centro de Alumnos por esta iniciativa. Nosotros cuando el año pasado hicimos los cabildos en la facultad preparando para este posible proceso constituyente que iba a venir, uno de los temas que encontramos que como facultad deberíamos preocuparnos que estuviera en la palestra era este tema ambiental relacionado con la Constitución. Así que también creo que es muy apropiado. Estamos en un momento en que todo pasa por el ambiente, incluso muchos investigadores hasta postulan que esta pandemia del COVID tiene relación con el cambio climático y con el mal uso que le hemos estado dando a nuestro planeta. Así que es muy importante poder involucrar a toda la gente, llegar con el mensaje de poder ayudar a preservar el medio ambiente. Gracias, Rodrigo. Excelente, muchas gracias por sus saludos, sus palabras, profesora. La siguiente organización que también adhirió a este llamado y a esta convocatoria, quiero presentarles, que va a estar con nosotros, la señorita Priscila Berrios. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad de Valparaíso también de base y miembro del comité ejecutivo de UVerde. Priscila, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Rodrigo. Yo, bueno, acá estoy muy agradecida de colaborar primero con esta iniciativa de ustedes del Centro de Estudiantes de Biología Marina de la Universidad de Paraíso. Yo estoy acá representando un grupo de académicos, alumnos y exalumnos que tenemos esta iniciativa en la universidad llamada UVerde. Pilar también es parte de esta iniciativa. Y esta iniciativa es importante para nosotros porque nosotros sentimos que es muy importante difundir información sobre el medio ambiente desde la academia hacia la comunidad. Sentimos que muchas veces estos temas quedan adheridos en estos nichos científicos y hay una importancia tremenda de que nuestra ciudadanía conozca también los temas medioambientales. Y para nosotros especialmente nos motivamos en colaborarles a ustedes porque hemos realizado también conferencias durante este año y uno de los temas que más nos han solicitado tiene que ver con la Constitución y el medio ambiente. Y justamente nosotros como iniciativa no lo hemos tocado, por eso estamos felices de que ustedes lo estén haciendo, queremos colaborar y felices de seguir apoyando a todo este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias, Rodrigo. Excelente, muchas gracias Priscila. Queremos también darle el espacio para el saludo al señor Sacha Alquinta. Él es miembro de la directiva de Litoral Chileno. Así que Sacha, tu micrófono y cuéntanos. Saludos. Hola Rodrigo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quería agradecer por la convocatoria, por los expositores y quienes lo organizaron. Soy biólogo marino y trabajo actualmente en el programa de divulgación científica
litoral chileno. Hoy en día nos encontramos trabajando con CIDEMAR también, y quería agradecer por esta instancia de debate que sí o sí es muy importante en este tiempo, y ambos expositores tienen mucha expertise en el tema, entonces quería abrir, por ejemplo, todo este tipo de enfoques nuevos que están saliendo para proteger a la naturaleza, enfoques bioculturales, los típicos derechos de la naturaleza. em, Sin duda son temas que han sido muy, muy famosos por la comunidad científica, pero que esperamos tengan una injerencia real en la protección de la naturaleza. Y quería agradecer mucho por la instancia del diálogo. Excelente. Muchas gracias, Sacha. Muchas gracias. Bueno, como ya lo han adelantado un poquito nuestras organizaciones en sus saludos, todo esto nace, además del plebiscito, es por las falencias que hemos ido evidenciando a lo largo del tiempo, que la actual Constitución no contempla una protección efectiva al medio ambiente. Entonces, con eso, quiero darle el pase sin más preámbulo a nuestro primer expositor. Bueno, voy a presentar a los dos primeros, voy a dar su currículum, y ahí el profesor Mario podrá atacarnos con toda su información y expertise. El profesor Mario Herrera es biólogo marino y abogado, una mezcla que no se ve muy seguido. Además es académico de la Escuela de la Facultad de Ciencias del Mar y la Facultad de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Es gerente legal además de la empresa Ecotecnos S.A., del grupo de empresas Neotecnos, y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación de Industrias de la región de Valparaíso, ASIVA. Además, después de don Mario, nos acompañaría también la doctora Lely Sánchez. Ella es abogada, magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica, doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, doctora en Estado de Derecho de la Universidad de Salamanca y académica de la Universidad de Salamanca. Así que perdón, de la Universidad de Tarapacá. Así que vamos a darle el paso a don profesor Mario Herrera para que nos pueda compartir su expertise. Ahí, profesor, tiene chip libre para hablar lo que se le antoje. Así que lo escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. Primero de todo, saludarlos a todos los que están adhiriéndose a este conversatorio. Entiendo que solamente tengo 10 minutos, no más allá de 15 minutos, que según lo que me permiten, digamos, para poder explayarme. Entonces voy a compartir de inmediato una presentación que tengo preparada. No sé si la están viendo, ¿la pueden ver? ¿Se ve bien? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, me tocó el honor de partir con este conversatorio y voy a poner el tema sobre tabla, con el objeto, digamos, de que partamos debatiendo qué tenemos hoy en día dentro de lo que es nuestra norma fundamental respecto a la protección, o más bien dicho, respecto al cuidado y preservación del medio ambiente en general. Pero previamente tenemos que recordar que el concepto de constitución ha sido largamente debatido y muy estudiado, y no se ha llegado a un consenso tan general. Sin embargo, para el profesor Oscar Darío Amaya Navas, que es un profesor de Colombia, que incluso fue ministro de Medio Ambiente, para él la constitución política de un país es una norma fundamental de la cual deriva su validez de las demás normas positivas, y comprende las reglas del juego para la organización del Estado, así como también los principios fundamentales para el ejercicio del derecho y la garantía dentro de este mismo Estado. Eso es para él, lo cual de alguna manera nos centra, digamos, en los temas que vamos a debatir o vamos a conversar. Desde el punto de vista más bien conceptual en general, podemos decir, además de este concepto del profesor Amaya, que el concepto universal de constitución política dice relación con una ley fundamental del ordenamiento jurídico, es decir, que está en la cúspide de todo del conjunto del ordenamiento jurídico que regula un país, y que se encarga, y aquí salen las funciones, desde este punto de vista bien doctrinario, organizar el Estado, su forma de gobierno, fijar las atribuciones y los límites del ejercicio de los tres poderes públicos, y además establecer los derechos y garantías de las personas. Si ustedes se dan cuenta, vuelven a repetir estos dos, este concepto general, doctrinario, junto con lo que dice el profesor Amaya cuando él habla sobre su constitución, la colombiana,
y vuelve a señalar los deberes y garantías de las personas. Bajo ese punto de vista, si nosotros abocáramos dentro de nuestros derechos fundamentales, es decir, dentro de nuestra constitución política, ¿dónde está garantizado la protección del medio ambiente? Tendríamos que entrar al capítulo tercero de la Constitución, y que esta se refiere, y lo cito textualmente, de los derechos y deberes constitucionales. Dentro de este está establecido en el artículo 19, justo en el número 8, y lo cito, señala que nuestra Constitución política nos asegura a todos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y ese es el párrafo que generalmente todos nos acordamos. Ese derecho indubitado que es que el Estado nos debe garantizar un medio ambiente libre de contaminación. Y aparece subrayado, yo lo subrayé literalmente. ¿Por qué? Porque es un concepto que queda en esta ley fundamental, queda al voleo. Y alguien tiene que haber definido qué significaba un medio ambiente libre de contaminación. Acto seguido, esta misma norma constitucional, que actualmente está vigente, le da el deber del Estado de velar porque este derecho no sea afectado y de cuidar, tutelar la preservación de la naturaleza. Y ese es el único punto constitucional que señala esta Constitución respecto a la preservación, al cuidado del medio ambiente. Acto seguido, en un renglón aparte, es decir, un inciso aparte, le establece la facultad a la Constitución de restringir ciertos derechos y libertades para proteger el medio ambiente. Por lo tanto, existe de este conjunto de derechos y deberes la posibilidad de que quedan restringidos. Y son específicamente dos derechos y libertades que quedan restringidas, que uno es el derecho de propiedad y el otro el derecho a efectuar una actividad económica, que ha sido largamente debatido. Pero vayamos más al punto. ¿Qué es vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Y este concepto de vivir en un medio ambiente libre de contaminación no está definido en la Constitución. Ahora, ustedes preguntarán, ¿debe estar definido en la Constitución? Probablemente no. Probablemente en una ley tan importante como la ley 19.300, que estableció las bases generales del medio ambiente. Y señala que es aquel en que los contaminantes, y aparece otro concepto más, contaminantes, se encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo para la salud de las personas. Y aquí parte el primer sujeto o sujeto protegido, que son la salud de las personas. Y segundo, la calidad de la vida de la población. Volvemos al tema del cuidado de las personas, que está en relación con el derecho a la vida, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Así lo establece la ley sobre bases generales del medio ambiente. Estamos hablando de una ley ordinaria, no una ley fundamental, ¿ya? Acto seguido, entonces nos preguntamos, ¿qué se entiende por contaminante? Si ya esta ley, partimos de una norma constitucional que de alguna manera pretende proteger al medio ambiente y habla sobre un medio ambiente libre de contaminación. Cuando hablamos de medio ambiente libre de contaminación nos asocian con contaminante. Entonces, contaminante, esta misma ley, la ley 19.300, señala que contaminante es todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico, biológico, es decir, cualquier materia, sustancia o energía, que dice que cuya presencia en el ambiente bajo ciertos niveles, y tampoco establece cuáles niveles, puede obviamente constituir un riesgo para la salud de las personas, para la calidad de la población, la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, lo mismo que dice con respecto a un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, ¿qué quedó establecido? En primer lugar, que el sujeto protegido es la persona. Ese es el derecho que nosotros tenemos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ustedes vieron en algún lado probablemente ¿cómo se llama? Que el medio ambiente sea el sujeto que esté primordialmente protegido, quizás solamente con el hecho de tutelar o la defensa o la garantía que tiene que tener el Estado para proteger. Si me preguntan en este momento si esta norma está correcta o está incorrecta, yo lo único que podría decir, recuerde que esta norma fue redactada en 1980. Y en sus orígenes señalaba otra cosa. Antes de que se acordara,
como artículo 19, número 8, quedó establecida o se propuso como anteproyecto de la Comisión que este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, finalmente se señalaba de que la integridad territorial de Chile comprende la de su patrimonio ambiental. A mi punto de vista muy, muy humilde, si hubiera quedado eso establecido, probablemente hubiera habido una mayor defensa o un mayor resguardo con el tema medioambiental. Probablemente sea un tema que podamos discutir, ¿ya? Entonces, para terminar este planteamiento, la pregunta que sale de todo este conjunto de definiciones, ¿qué sucede si el elemento o variable que constituye, que puede ser, que es o no es contaminante, no está regulado? Por ejemplo, si que nosotros queremos caracterizar un cuerpo de agua por una norma secundaria, ¿podremos establecer de que eso es contaminante? ¿Es contaminante o solo posee la potencialidad de constituir un riesgo para la salud de las personas, la calidad de la vida, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental? Todavía lo planteo ahí. 2, ¿qué sucede con el ámbito de la garantía constitucional que es perseguido? ¿Qué se persigue finalmente? ¿Que está referido al riesgo de la salud de las personas o al daño al medio ambiente derivado de los problemas de contaminación? También lo dejo planteado. Y tercer lugar, ¿realmente existe una limitación a otros derechos constitucionales para la protección del medio ambiente? También es un tema que también debemos debatir. Finalmente, ¿qué se ha hecho para cambiar la perspectiva individual de la protección del medio ambiente a un alcance colectivo? Que generalmente todas las constituciones que probablemente se vayan a señalar, o que son más modernas, consideran un interés colectivo o público, incluso reconociendo el valor intrínseco de la naturaleza y no necesariamente a la relación con el ser humano. Porque, de hecho, tomando las palabras del mismo Sacha, que señaló en su bienvenida, o sea, ¿qué se ha hecho para reconocer al medio ambiente como un sujeto de derecho? ¿Cómo podría ser reconocido en nuestra Carta Fundamental este derecho colectivo, ahora colectivo, a vivir en un medio ambiente sano o manteniendo las condiciones originales de biodiversidad? Tengamos presente que dentro de nuestra existencia, la aparición de esta norma constitucional, que es vivir en un medio ambiente libre, es previo obviamente, a la Convención sobre Biodiversidad del año 92, que surgió a partir de la famosa reunión de Río de Janeiro del año 92. Por lo tanto, todas las constituciones que son más modernas han recogido. Por ejemplo, la misma que ya citaba anteriormente, la de Colombia, el año 91, que es de 91, le llaman la Constitución Ecológica, y que señala claramente como norma ambiental el derecho al ambiente sano y a la calidad de la vida. Así establece como derecho fundamental. Finalmente, es necesario señalar que para la Corte Suprema, para la excelentísima Corte Suprema, cuando se empezó a redactar esta norma constitucional, señaló para ellos que el medio ambiente, patrimonio ambiental, preservación de la naturaleza de que habla la Constitución, en su artículo 19, número 8, y que ella asegura, protege, es toda la que naturalmente nos rodea, y de alguna manera trajo en sí que todo el medio que nos rodea, incluyendo el ecosistema, forma parte de lo que debe considerar como medio ambiente. Por lo tanto, de alguna manera, entra en este momento en el debate, y lo que van a tener el constituyente, en que recojamos esa norma de una forma que se entienda de que estamos hablando de todo el patrimonio ambiental y no solamente aquel patrimonio que tenemos que eliminar, lo que se denomina como contaminante. Eso. Muchas gracias. Excelente, profesor. Muchas gracias. Doctora Lely, ¿está por ahí? Excelente. Bueno, el profesor nos dejó harto elemento ahí dando vueltas. Muchas gracias por el contexto también. O sea, como le dije, es importante porque acá hay varios, no solamente estudiantes de biología marina, sino de distintas otras ramas, que a lo mejor el tema del derecho propiamente tal no lo sienten tan parte de ellos, ni de su formación, ni de su vida cotidiana, porque no le influía hasta que se propone y se dispone este cambio en la Constitución, que ahora la gente empieza a entender que este proceso también
es parte de su vida cotidiana, incide parte de su vida cotidiana en estas cosas desde lo ambiental a las otras cuestiones que son de calibre nacional y que van a modificar un poco o a lo mejor replantearnos cómo caminamos como país. Entonces, con esto vamos a dejar la palabra a la doctora Lely Sánchez, como le decía, ella abogada, magíster en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho de la Universidad Católica y la Universidad de Salamanca en España. Así que, doctora, le dejo la palabra cedida para que pueda instruirnos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Centro de Estudiantes, muchas gracias a la decana subrogante de la Universidad de Valparaíso y a las organizaciones que están presentes para conversar sobre un tema que, sin lugar a dudas, va a ser uno de los ejes más discutidos, yo creo, en el proceso constituyente. Y para eso yo voy a tratar de hacer una explicación bastante sencilla, atendido que Rodrigo me explicó lo que acaba de señalar, el perfil de los estudiantes que tenemos hoy día presentes, por lo tanto vamos a llevarlo al lenguaje más simple posible para que podamos debatir qué es la idea o podamos resolver dudas. Lo primero que tenemos que tener claro es que el medio ambiente se empezó a consagrar constitucionalmente, es decir, se empezó a contemplar dentro de los textos constitucionales de los estados en general a partir de 1976. Por lo tanto, nuestra Constitución, que es de 1980, podemos decir que fue innovadora en esta materia, sin perjuicio de que el contenido original no era más óptimo que el que tenemos hoy. Por lo menos lo que podemos sí reconocer es que dentro de las pocas cosas buenas que se le pueden reconocer a este documento, es que reconocía el medio ambiente como un derecho constitucional, es decir, como un derecho fundamental, un derecho humano. Por lo tanto, eso es bastante interesante plantearlo, porque como sabemos, los grandes cuestionamientos que nos llevaron a este proceso constituyente es las debilidades técnicas, las debilidades sociales de esta Carta Fundamental. Sin embargo, en materia de medio ambiente era mucho más avanzada que otras de Latinoamérica, ¿ya? Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse siempre, ¿por qué tiene que estar en la Constitución? ¿Es necesario que todo esté en la Constitución? ¿Tenemos que consagrar el medio ambiente y el medio ambiente con determinadas características en el texto constitucional? Porque si tú lo piensas hoy como ciudadano a pie, lo que vemos es que existe una excesiva demanda, ¿cierto? Porque todas las temáticas estén en la Constitución. Entonces, yo me preguntaría, ¿cierto? ¿Por qué todos los movimientos, ya sean feministas, de animales, de medio ambiente, etcétera, quieren estar presentes? Bueno, ¿por qué quieren estar presentes? Porque el derecho en sí, las normas jurídicas, modelan conductas. O sea, usted no anda desnudo por la calle porque sabe que hay normas jurídicas que se lo prohíben. Usted no bebe en la vía pública porque sabe que hay normas jurídicas que se lo prohíben. Y así usted sabe que hay millones de normas que respeten y eso nos permite vivir en sociedad. Y además va generando conductas distintas. Por ejemplo, el tema de las bolsas de plástico. Si no hubiésemos tenido una norma para eliminar el uso de bolsas de plástico, probablemente nunca lo habríamos hecho. Pero ahora que hay una norma, nos cambió la conducta a todos y todas, y ya sabemos, ¿cierto?, que cuando vamos a comprar tenemos que llevar una bolsa. Y ojalá y evitar las de plástico. Entonces las leyes sirven para eso, para modelar conducta. En consecuencia, la Constitución, como es la norma primaria, la más importante del Estado, también nos va a ayudar para fortalecer y poner límite a esas conductas. Entonces, ahí viene la primera respuesta. ¿Tienen que estar algunas temáticas reguladas en la Constitución? Idealmente, porque eso le da mayor fuerza también a su protección. Y porque además la Constitución obliga a todos los órganos del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a adecuar sus políticas para respetar lo que señala la Constitución. ¿No? En ese sentido, Chile también ha avanzado bastante, porque el artículo 19, número 8, como lo señaló el profesor que me antecedió, ¿cierto?, que consagra básicamente este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y se le impone al Estado como un deber, además de preservar, ¿cierto?, la naturaleza, impone que todos los poderes del Estado tengan que hacer acciones pertinentes para cumplir este mandato. En ese sentido, nosotros tenemos como tres patitas de una mesa. La primera fue la Ley de Bases del Medio Ambiente, ¿cierto?, que el profesor también la citó porque a través de esa normativa se definió que era un medio ambiente, se definió que era un medio ambiente libre de contaminación, se definieron cosas que hasta antes de esa norma no teníamos clara. Por lo tanto, queda la libre
interpretación de los tribunales. Y al quedar a la libre interpretación de los tribunales significa que son los jueces quienes miran el derecho foráneo que hicimos nosotros para poder armarse una idea, porque el legislador, que en este caso el Congreso Nacional, ¿cierto?, no lo había señalado como tal, y la Constitución tampoco. Luego tú puedes tener perfecta normativa escrita, pero si no hay instituciones que la hagan carne, tampoco tiene sentido. Por lo tanto, la institucionalidad medioambiental creció fuertemente a través de el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio Medioambiental, la Superintendencia, ¿cierto?, y por sobre todo los tribunales medioambientales. Entonces, ahí vamos en la segunda patita de la mesa, ¿cierto? Creamos instituciones encargadas de cumplir este mandato constitucional, que es proteger este medio ambiente libre de contaminación. Y finalmente, tenemos sí el tercer elemento, que es el más conflictivo, donde yo creo que tenemos que profundizar más, es que si bien es un derecho fundamental, una garantía constitucional, toda garantía tiene limitaciones, toda garantía. Todos los derechos del artículo 19, donde hoy están regulados todos los derechos sociales, humanos, políticos, civiles, siempre pueden tener una limitación. Y en el caso del medio ambiente tenemos dos limitaciones. Una, la contaminación. ¿Por qué quiere decir esto? Porque nuestro ideal óptimo es un medio ambiente libre de contaminación. Pero también partimos de la base realista de que va a haber contaminación. Entonces la pregunta segunda que uno se hace entonces, ¿cuáles son los grados de contaminación tolerables? ¿Cierto? Porque, como insisto, hoy día todo de una u otra manera contamina el ecosistema. La duda es hasta dónde lo vamos a tolerar. El ejemplo más claro que tenemos de la provincia, ¿cierto? Lo que ocurre en Puchuncaví, ¿cierto? Con el fallo que emite la Corte Suprema cuando dice estos grados de contaminación no son tolerables. Otros pueden ser tolerables, pero estos no. ¿Por qué? Porque ya están dañando otros derechos incluso, no solo el medio ambiente, sino que la integridad física y psíquica, la salud, en fin, porque estaban generando, ¿cierto?, sabemos, consecuencias brutales para la comunidad que vive en ese sector, en las denominadas zonas de sacrificio. Entonces, ahí está el primer problema que tenemos que nosotros definir. ¿Vamos a tolerar la contaminación? Por cierto, lamentablemente no podemos decir que no, ¿cierto?, porque es parte del desarrollo social también. Pero los estándares de contaminación son los que tenemos que cuestionar. El segundo elemento de estas limitaciones es la propiedad, precisamente la propiedad privada, porque hasta dónde la propiedad privada puede ser restringida en el uso, goce y disposición, que son sus grandes atributos, ¿cierto?, en razón del medio ambiente. Y ese es el dilema que vamos a presenciar en el proceso constituyente con mayor fuerza, porque como sabemos la propiedad privada en Chile tiene una sobrevaloración. O sea, en Chile está muy protegida y los ciudadanos la consideramos tremendamente importante a razón de que también este sistema capitalista que se implanta en la Constitución nos ha enseñado también a que la propiedad es lo más relevante. Entonces, el tema es, ¿qué función le vamos a dar a la propiedad? ¿Le vamos a dar una función social? Pero esa función, ¿hasta dónde va a llegar? Entonces, ahí viene la otra segunda gran pregunta, ¿cómo hacemos comulgar el medio ambiente y la propiedad privada? Porque lo cierto es que tampoco podemos hacer cosas retroactivas, es decir, con la nueva Constitución no podríamos declarar, por ejemplo, que nadie puede ser dueño de reservas naturales o territorio, porque el que ya es dueño le está afectando su derecho a propiedad. Cuestionable, por cierto, pero esa persona ya compró, ya inscribió, ya es dueña. Entonces, ¿en razón de qué le vamos a decir? Mire, es que ahora con la nueva Constitución esto no puede ser. Entonces, volvamos atrás y usted devuelva su terreno. Porque hay unos animales protegidos, o hay un árbol protegido, o hay una flora o fauna determinada. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que pensar. Ahí van a estar las preguntas y los conflictos. Y eso es lo que hay que empezar a resolver de a poco. Ahora, ¿cuál es nuestro ideal óptimo? Creo yo, la protección y conservación de una diversidad biológica, de los recursos renovables e hídricos, para lograr un desarrollo sustentable. Yo creo que hacia allá deberíamos caminar, toda esa oración creo que debería quedar en el nuevo texto constitucional. ¿Basta con eso? No, y esto es lo más triste que quizá uno como constitucionalista tiene que contarle. Existen 24 tratados internacionales o convenciones internacionales en materia de medio ambiente. 24. 24 cosas donde muchos estados se han puesto de acuerdo para decir cómo proteger el medio ambiente. Chile ha ratificado básicamente todos. Y en razón de nuestra misma Constitución y su artículo 5, los tratados empiezan a regir en Chile como una ley cualquiera, como si lo hubiese aprobado el Congreso Nacional ayer. Por lo tanto, ¿habían normas suficientes para proteger el medio ambiente? Sí. Habían normas. Incluso no cambiando la Constitución, teníamos una batería de leyes que nos permitían, ¿cierto?, avanzar en materias medioambientales. ¿Por qué no se hizo?
¿Por qué no se hace? Bueno, y aquí viene todo un tema ya que es de política pública, que es de los ministerios y que tiene que ver cómo trabaja el Ministerio de Medio Ambiente, cómo trabaja la institucionalidad medioambiental, y básicamente cuántos recursos tú quieres disponer para esto. Porque toda constitución finalmente es escribir el sueño país que queremos, un anhelo de lo que queremos ser. Pero todo eso implica un gasto económico. Y tenemos que siempre también recordar que vivimos en un país latinoamericano con recursos escasos. Por lo tanto, tenemos que sopesar qué tanto de lo que vamos a declarar en la Constitución es pagable. Como decía bien el profesor Herrera, hay constituciones como la Constitución colombiana o la Constitución ecuatoriana que consagran una batería de derechos maravillosos, que uno lee esas constituciones y llega a llorar de emoción porque son perfectas desde lo literal, pero se han denominado también como las constituciones más caras del mundo. O sea, para poder pagar esa constitución no está al alcance ni de Colombia ni de Ecuador hoy día. Entonces, ahí la expectativa hay que manejarla con total prudencia. Entonces, lo que nos queda hoy día es definir, como les digo, básicamente cómo vamos a hacer comulgar un derecho, como queramos redactar, con la realidad de los factores contaminantes que existen, y cuáles van a ser los límites que como Estado y como sociedad queremos ponerle. Y segundo, hasta dónde vamos a afectar la propiedad privada. ¿Qué partes o qué tipo de propiedad vamos a afectar en razón del medio ambiente? Y bajo qué lógica. Y aquí viene una parte bien doméstica, que quizás es más simple que se lo explique. ¿Lo vamos a pagar? ¿Va a ser una expropiación distinta? Y así, porque ya no puede ser expropiación, se puede llamar expropiación. Pero uno de los grandes problemas que tenemos con la expropiación es que el dinero que se le paga a la gente no es lo justo, no es lo que vale el terreno. Entonces, ¿vamos a continuar con la lógica de la expropiación o vamos a crear una institución especial y distinta para indemnizar al privado a quien tengamos que restarle parte de su propiedad para conservar el medio ambiente? Y eso es dinero, insisto, eso se paga, eso hay que pagarlo de alguna forma. Y para ir finalizando y no aburrirlos más, la nueva Constitución entonces yo creo que debería contener, como les dije, ese ideal. Se ha dicho por algunos autores que esto debería estar no como un derecho, sino como un principio del Estado, y eso también sería interesante que se analice, que no sea un derecho más como todos los otros derechos, sino que esté al principio de la Constitución, en lo que nosotros llamamos las bases de la institucionalidad, y que sea un principio rector del Estado. Así como el Estado se declara un Estado democrático, un Estado probablemente se va a declarar ahora social democrático de derecho, también podría declararse un Estado social democrático de derecho participativo, protector del medio ambiente. Acá no hay límites, ¿ah? Ojo con eso, para escribir una constitución no hay fórmulas mejores ni peores. Acá lo que acuerde la Convención Constitucional es válido. Por lo tanto, por muy raro que suene algo, si nosotros definimos que así quede, así va a ser. Entonces, eso no hay tema. Luego, aparte de la propiedad privada del terreno, también yo creo que la Constitución debería meterse lleno en la propiedad de lo que deberíamos denominar bienes comunes. ¿Cuáles son los bienes comunes? El agua y sobre todo los recursos mineros. ¿Por qué debieran denominarse hoy día bienes comunes? Porque hoy día no están regulados en la Constitución, no están regulados muy, muy sutilmente, pero el tema es que el agua y los bienes y los recursos mineros se concesionan. Y la concesión habitualmente en Chile tiene un problema, que es muy larga. En el caso del agua, es perpetua. O sea, yo a usted le doy derechos del agua y se lo doy básicamente para toda la vida. Entonces, en el fondo hay una especie de propiedad igual, no es una concesión, porque una concesión es algo que va a terminar. En el caso del agua no termina nunca porque se vuelve perpetua. Entonces, ¿qué es lo que dicen los empresarios? Perfecto, esto a mí me da mucha seguridad y es por eso que este país invierte mucho en agricultura y invierte mucho en minería, porque yo tengo la seguridad que lo que me lo está entregando por un largo tiempo y yo voy a alcanzar a ganar dinero. Cuando se ha planteado en el gobierno de la presidenta Bachelet con la reforma del Código de Agua y otras reformas, de disminuir las concesiones, lo que dice el empresariado, a mí ya no me conviene esto, porque usted ya me está poniendo un tope, 10 años, 15 años, que me va a dar agua o me va a dar un recurso minero, ¿y qué pasa si me va mal en esos 10 o 15 años y no gano nada? Finalmente para mí el negocio ya no es atractivo, y yo empresario entonces me tengo que ir de Chile, y ese es el miedo permanente que ha existido, nos vamos a ir a otro lugar que nos dé mejores garantías jurídicas para invertir. Entonces, ahí tenemos que llegar, ese es el diálogo que tenemos que lograr con el empresariado, de ponerles cuotas de realidad a ellos también y decir, oye, perfecto, si la actividad económica, la actividad productiva es esencial, sobre todo en regiones como la Quinta Región, donde la gente probablemente vive
vive de las cosechas, vive de determinadas cosas. Entonces, tenemos que persistir ambos, pero hay que buscar esta comunión, como le digo, en que sea sano para ambas partes. Y ahora sí, finalizando, otro tema es, ¿qué pasa cuando estos derechos se vulneran? Ya derechamente se vulneraron, derechamente hay comunidades como Petorca, ¿cierto?, La Legua, que ya no tienen agua. ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces, también ahí hoy día, afortunadamente, tenemos una justicia especializada, es decir, hay jueces expertos en materias de medio ambiente a través de los tribunales medioambientales. Pero seguimos teniendo el recurso de protección como una vía también para recurrir. Entonces estamos recurriendo a la Corte de Apelaciones con los recursos de protección y estamos recurriendo a los tribunales medioambientales con otras acciones. Entonces yo creo que también ahí nosotros, ya es pega más jurídica, diferenciar especialidad por sobre todas las cosas y generar quizá acciones pertinentes específicas para materia de medio ambiente, porque si no volvemos al caso Puchuncaví, una regia sentencia con 10 medidas que habían que cumplir y que hasta la fecha no se cumplen. Eso en términos generales. Muchas gracias y espero no haberme extendido mucho en el tiempo. Wow, muchas gracias Leslie, muchas gracias doctora Leslie Sánchez. Bueno, hablando de indemnización, quiero indemnizar un poco al profesor Mario Herrera, con algunos minutitos del tiempo. Bueno, Leslie tomó varios elementos sobre que no solamente plasmar un derecho en la Constitución va a solucionar los problemas ambientales que tiene el país, sino que se dispone de más elementos que se interrelacionan, como la institucionalidad. Nosotros en esta oportunidad estamos hablando de medio ambiente, pero no quiere decir que no nos importen los otros derechos como vivienda o el mismo sistema de gobierno que hoy en día es muy hiperpresidencialista. Entonces, le dejo la palabra al profesor, a lo mejor si puede ahí hacer una réplica sobre cuáles son sus expectativas sobre cómo plasmar este derecho constitucional para que sea acorde a la realidad fiscal del país y también tenga un desarrollo que lo podamos ejecutar y no nos pase como en otras constituciones de América Latina que no se han podido llegar a cabo. Muchas gracias. Mira, más que una posición de que tenga yo con respecto a ese derecho, como anhelo, digamos, que todos perseguimos, aquí hay que separar dos cosas importantes. O sea, de hecho, la profesora Leslie Sánchez tiene completamente razón, que probablemente esta garantía, o más bien, digamos, este anhelo, digamos, por una protección del medio ambiente, tenga que ser cuidado, digamos, puede ser inscrito, puede ser establecido a través de como un principio dentro, garantizado por la Constitución. Podríamos verlos así. Si nosotros viéramos en este momento y llevando, digamos, a la efectividad respecto a este derecho que actualmente todavía nos protege, que es el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, para su época y como puntapié fundamental para toda la institucionalidad que la profesora Sánchez señaló muy correctamente, para esa oportunidad era correcta, era normal, estaba bien. Nadie ha dicho, digamos, de que esa norma constitucional, y nadie va a reconocer que esa norma constitucional es incorrecta. ¿Por qué? Porque efectivamente, antes, digamos, antes de tener la Constitución de 1980, teníamos la de 1925, y efectivamente no había norma constitucional que reconociera la importancia del medio ambiente. Efectivamente, también tenemos que recordar, y para los que fueron alumnos míos también, de que las normas ambientales efectivamente estaban esparcidas en diferentes tipos de ámbitos de competencia sectorial. Incluso una de las primeras normas es de 1916, que es la 1333, sobre neutralización de los ríos. Pero tampoco existía, para tener una norma ordinaria, tampoco existía, digamos, la capacidad técnica y económica para poder incluso aplicar esa norma en ese tiempo. Sin embargo, esa norma ordinaria de 1916 duró, ¿cuánto? 80 años. Duró hasta el 2003, donde se derogó. ¿A qué voy yo en definitiva? Que para nosotros zanjar correctamente, más que el tema del costo y de la forma correcta que vamos a resguardar el medio ambiente, tenemos que entrar obviamente a ponernos de acuerdo qué queremos resguardar en definitiva.
O sea, no podemos llegar y decir de día a mañana nosotros queremos eliminar este artículo 19 y efectivamente consagrarlo solamente en una buena intención dentro de nuestros principios constitucionales, sino que también tenemos que tener presente de que esta norma constitucional del artículo 19, número 8, obviamente es la base de lo que hoy día tenemos como institucionalidad ambiental, partiendo de la base desde el punto de vista administrativo con el Ministerio de Medio Ambiente, aun cuando el Ministerio vino solamente a existir el año 2010 en adelante, un poquito antes cuando se consagró a la ministra Analía Uriarte como ministra, sin que todavía se modificara la ley 19.300, que vino a afectar solamente el 2010, pero también vino a crear, como bien lo señala la profesora Sánchez, dos instituciones que vinieron en forma paralela a resguardar también ese medio ambiente, que una de ellas es la Superintendencia de Medio Ambiente, que vino como contrapeso a los tribunales ambientales. Los tribunales ambientales, perdón, como contrapeso a la Superintendencia. Bajo ese punto de vista, el modificar hoy día probablemente esa norma constitucional, independiente del costo que signifique, tenemos que ver dos variables súper importantes. Una de ellas, vamos a proteger totalmente el medio ambiente desde un punto de vista conservativo, y ahí incluyo el mismo término que sacó la profesora en cuanto a vamos a reconocer la biodiversidad, o lisillanamente vamos a seguir con el mismo concepto que hemos tenido desde el año 80, que es el derecho o el resguardo nuestro como ser humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y ahí yo aplaudo completamente incluso el fundamento que ella ha señalado desde el punto de vista del costo que significa para implementar eso. Ahora, ¿existe institucionalidad con respecto a ella? Sí existe. Sí existe la institucionalidad para protección del medio ambiente. Que se haya establecido todavía está al debe. Y obviamente que el Congreso todavía ha pasado, ¿cuánto? ¿10 años más? Que todavía no nombra, todavía no aprueba el servicio de biodiversidad. Es un servicio que nació dentro de esta modificación del año 2010 y que obviamente que su persecución, su objetivo final, su propósito es el resguardo de la biodiversidad. Ahí, de alguna manera, desde el punto de vista administrativo, existe una herramienta que vendría de alguna manera a sopesar esta carencia respecto a la biodiversidad. Yo creo que el tema de, y para no extenderme un poco más allá, el tema de la redacción que existe actualmente en la ley 19.000, en el artículo 19, número 8, está restringido específicamente al resguardo del ser humano como objeto, como sujeto principal de resguardo. Pero todavía está, no sé, debemos establecerlo en un principio que de alguna manera sería, digamos, atendible, o lisillanamente modificar este artículo 19, número 8. Uy, son varias cosas que nos deja ahí el profesor Mario para el futuro, porque la gracia o el objetivo de hacer este seminario era poder también debatir este tipo de cosas. Antes de eso quiero saludar a la gente que está en el Facebook Live. Prácticamente tenemos un poquito más de 50 espectadores. Bueno, Waldo García, que está ahí también comentando y dice que es extraordinaria la presentación de ambos expositores, especialmente el fallo de la Corte Suprema. Tenemos algunas preguntas también en el chat, que nuestros expositores también pueden ir leyendo, pero se las voy leyendo para que en la otra plataforma que también están escuchando puedan un poquito de tenerla en cuenta también para la respuesta de nuestros expositores. Jeremy consulta, tiene una duda respecto al anterior. Cuando entran en conflicto dos derechos constitucionales, ¿cómo se determina cuál es el más importante? Podríamos preguntarle eso a la doctora Lely Sánchez. Y en términos jurídicos, Tiffany Cataldo consulta, ¿cómo podríamos separar la posición del gobierno de turno de las instituciones que deben resguardar la protección del medio ambiente, tanto en recursos vivos como no vivos? Y le dejamos la última de Valentina Pérez al profesor Mario Herrera, con respecto a los contaminantes. ¿Existe alguna ley que determine cuál es el límite tolerable? Y si no, ¿es posible agregarlo en una nueva constitución o debería derechamente ser una ley o una normativa? Dejamos a la doctora Lely Sánchez con las primeras dos consultas y después
el profesor Mario Herrera. Rodrigo, si me ayudas un poco, porque eran como hartos temas, ¿ven? El conflicto de derechos, eso fue lo primero, ¿cierto? Exacto. Ya. A ver, esto es muy normal, habitual. Los derechos pueden entrar en conflicto, y sobre todo los derechos que nosotros decimos las garantías constitucionales en realidad. Ejemplos simples son habitualmente medio ambiente y propiedad privada, ese es uno de los conflictos históricos, ¿cierto? Otro conflicto es, por ejemplo, la libertad religiosa y la vida. Todos sabemos que hay ciertos credos que no permiten hacer transfusiones de sangre u otros tratamientos médicos, y que cuando estas personas se encuentran con enfermedades graves, finalmente hay que decidir, o le salvamos la vida o respetamos su fe. Habitualmente eso surge. Cuando se debatió sobre el tema del aborto en 3 causales, se llevó al mismo terreno, que había un conflicto de 2 derechos a la vida de la madre, vida del feto, cuáles de los 2 prima. Esto ha sido uno de los grandes temas del derecho constitucional que se ha debatido con mucha pasión. Han habido varias interpretaciones. Una que a mí me parece la más equivocada, pero fue una de las primeras interpretaciones, es que se decían que los textos constitucionales tienen números, ¿cierto? Y que en este artículo 19, que regula los 24 garantías fundamentales, estaban establecidos por orden de prioridad. Por lo tanto, el 1 era más importante que el 2 más importante que el 3 más importante que el 4, y así sucesivamente. Entonces, en algún momento se planteó como resolución de esos conflictos que primara el más importante, en número. Luego, obviamente, esa tesis se derribó porque ningún derecho humano es más importante que otro. No hay derechos más importantes que otros. De hecho, en las tendencias modernas, ¿cierto?, está muy castigado, digamos, aquellos docentes o expertos que hablan de los famosos derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, porque tampoco es así. Efectivamente hay derechos que surgen con posterioridad, pero tampoco eso hace que sean mejores o más importantes o menos importantes que los que surgieron con anterioridad. Entonces, eso ya está descartado. En consecuencia, lo que hoy día aplica se llama el principio de ponderación, que básicamente es ponderar el caso concreto, cada caso. Entonces, lo que hace el intérprete judicial, el operador de justicia, que básicamente son los jueces, ¿cierto?, es en el caso concreto mirar los 2 derechos en conflicto y resolver de acuerdo a esas particulares características. Es por eso que pueden resolverse casos, entre comillas, similares de forma distinta. Y es muy común que ocurra, como les digo, y probablemente va a seguir ocurriendo, y ahí también uno entiende por qué existe un poder judicial y por qué van a existir jueces permanentemente, ¿cierto? Porque la vida en sociedad se va a conflictuar. El problema que nosotros tenemos, siento yo, es la efectividad del fallo. La sentencia. Una cosa es que ya se resolvió el problema, que quizás ya hay una respuesta que siempre va a favorecer a una parte y la otra se va a sentir en desmedro, pero ¿cómo se cumple? Y es lo que les dije en la presentación inicial. ¿Cómo hacemos que las empresas cumplan en Puchuncaví? ¿Cómo hacemos para que dejen literalmente de matar ciudadanos? Y es aquí donde la institucionalidad, como decía el profesor Herrera, cobra importancia. Y a veces lo que le pasa al Estado chileno, que en esta Constitución también, lo define como un Estado muy pequeñito, lo que nosotros denominamos el Estado mínimo. Entonces, un Estado con pocas facultades fiscalizadoras, con pocas facultades reguladoras y con ninguna facultad sancionadora. Entonces, cuando tú no puedes sancionar fuertemente, tampoco vas a intimidar a nadie. Entonces hoy día el Estado, aparte de tener ciertas instituciones que puedan decir, mire, yo lo voy a ir a fiscalizar, ya, pero ¿y qué pasa si no cumplo? No, nada. O va a pagar una multa, pero la multa habitualmente es tan baja que no representa ni siquiera un perjuicio. Hay empresas que ya lo tienen considerado dentro de sus costos pagar ciertas multas, porque consideran que siempre ganan más pagando multas que... O sea, en Chile es impensado con nuestra actual constitución y nuestro actual ordenamiento jurídico cerrar una empresa, por ejemplo. Que en otros países podría evaluarse. O sea, cuando pasó la colusión del confort, de los pollos, o sea, la lógica indicaba que no bastaba solo con una indemnización a los ciudadanos, ni con clases de ética, sino que probablemente lo más ejemplificador habría sido cerrar alguna empresa. Prohibir el giro comercial en el país, porque el daño fue tanto
que no había manera de resarcir ese daño. Pero eso no se puede hacer, porque como les digo, nuestro Estado definido constitucionalmente no tiene esa herramienta. Y así pasa con el CERNAC y pasa en general, si tú miras todas las áreas, los derechos y garantías, pasa lo mismo, que tenemos a veces una buena letra escrita, pero incumplible, incapaz de generar efectos concretos. Y ahí viene la importancia de, cuando se debata la nueva Constitución, definir qué Estado queremos. Oye, doctora, en esa misma línea, antes de darle la palabra al profesor Mario, Valentina Pérez pregunta si ya, una cosa es definir el marco para las empresas que vienen, pero las que ya están, ¿se podría de alguna u otra forma regular su acción para que no sigan contaminando y poniendo en riesgo la salud de las personas? Contesto yo, le damos mejor el pase al profesor Mario. Que tú estabas en esa línea, usted estaba en esa línea, doctora. Entonces ahí después le damos el paso al profesor Mario, porque le tengo dos preguntas muy buenas. Sí, miren, los grados de contaminantes, que además es un área muy específica, muy técnica, de un lenguaje que escapa a mis capacidades como abogada, para ser honesta, está regulado, sí hay normas al respecto, pero lo que sí pasó y quedó en evidencia después de la sentencia de Puchuncaví es que nuestros rangos, nuestras normas están muy... podríamos decir, están hechas para la antigua, porque nuestros rangos incluso eran más altos que el peor de los países. Entonces, claro, también hay que hacer una bajada que si nosotros no sacas nada con tener una excelente constitución si las normas chiquititas que vienen más abajo no están en armonía con la misma constitución. Y para eso volvemos al punto que hablamos con Mario, yo creo que con eso vamos a coincidir todo el rato, eso depende de las instituciones a cargo de la materia, del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio, de la Superintendencia, de hacerle ver a los gobiernos de turno la importancia de armonizar las leyes, o sea, de llegar a un estándar general, no solo la Constitución por una parte y las otras leyes por otra parte, tenemos que lograr que sea un todo orgánico. Y claro, eso tiene que ver con un tema político, que no es menor, y aquí nos damos cuenta que al final todo es política, y cuando la gente critica la política, me parece un grave error, porque estamos criticando entonces la esencia de vivir en sociedad. Estamos diciendo que no nos gusta vivir en sociedad, que no nos gusta ponernos reglas. Cuando se me carga la política, lo que habitualmente a la gente le carga son los comportamientos de los partidos políticos, que esa es otra cosa. Pero la política en sí es esto, es deliberar, tomar estas decisiones y exigirle a los gobiernos de turno ciertas agendas, que decimos nosotros, la agenda pública. Hay gobiernos, como ya lo hemos visto este último año, parten con una agenda y terminan gobernando otra cosa. Lo que pasó en educación, lo que pasó con varios otros temas, digamos, no estaban en la agenda, pero la ciudadanía activa, organizada, lo pone como agenda, y finalmente fuerza que se tengan que llegar a estos temas. Y afortunadamente también, nosotros somos un país que a pesar de nuestras debilidades, tenemos también la posibilidad de debatir estos temas, para que, siendo súper honesta, y espero no herir ninguna sensibilidad, estos son temas bien de primer mundo, o sea, si lo pensamos que hay gente que todavía vive en un campamento. Entonces, versus esa realidad, sobre todo en Viña Valparaíso, ¿sí? Estar hablando de medio ambiente también te demuestra que es un país que ha avanzado, y que ha avanzado también en hartas cosas, porque estos son temas que son de otra esfera, digamos, de preocupaciones de un Estado. Y en buena hora lo tenemos, y en buena hora estamos debatiendo, y creo que podemos, como se dice en un dicho muy, muy simplista y vulgar, podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Yo creo que podemos seguir trabajando en pobreza y avanzar en medio ambiente, pero depende también de cómo la ciudadanía, insisto, lo pone en la agenda. Aprovecho inmediatamente de responder a Valentina, que estaba leyendo las preguntas, y debo rescatar, siendo como de buen oficio, rescatar claramente lo que señaló la profesora Sánchez recién, ¿no? O sea, esto no es solamente una linda redacción en una norma tan importante como la constitucional. Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, y esto es lo más importante, nosotros nos ponemos de acuerdo como sociedad y definimos cuáles son los intereses colectivos que queremos proteger, de ahí en adelante tenemos que zanjar, tenemos que establecer, y seguramente vamos a obligar al gobierno que esté de turno, que acuérdense que el gobierno es el instrumento del Estado, entonces vamos a empujar la decisión social, es eso que tanto se discutió durante octubre el año pasado, hasta ahora, hasta octubre de este año, ese contrato social que de alguna manera hablaron ¿cómo se llama? Los franceses cuando tuvieron su revolución francesa,
en definir finalmente que si vamos a proteger el medio ambiente, que es la materia que estamos debatiendo en este momento, lo vamos a hacer con las mejores herramientas. Pero la pregunta de Valentina Pérez, que estoy viendo acá ahora, que dice, con respecto a los contaminantes, ¿existe alguna ley que determine cuál es el límite tolerable? Y si no, ¿es posible agregarlo a una nueva constitución o debería derechamente haber una ley? Valentina, no es materia de constitución eso. Eso, efectivamente, eso está establecido como norma en la ley 19.300. Es deber del Estado y es deber de la institucionalidad establecer los límites máximos. Sin embargo, a partir de esa ley, que tan conocida, que es nuestra única ley ambiental, que es la 19.300, se fijó un programa priorizado de normas, sobre la base de tres tipos de normas, que esos tres tipos de normas, además del famoso CIA, son los partes incluso de los instrumentos de gestión ambiental. Y esos tres tipos de normas, que además de la de emisión, que es la más nutrida y la que más se ha desarrollado, son dos normas más: las normas primarias de calidad y las normas secundarias de calidad. Las normas primarias de calidad, obviamente, que atienden a la protección de los riesgos de la salud de las personas. Por eso existe una norma primaria de calidad de aguas marinas, que es para contacto directo, para actividades que se vayan a efectuar en el medio marino o en las aguas continentales, que serían los ríos y los lagos, ¿ya? Y esa es una norma primaria. Pero la más elemental para cualquier tipo de actividad es una norma secundaria. Todas estas normas están aprobadas por instrumentos administrativos, que son los decretos supremos. Entonces, y que está en la atribución directa del presidente de la República a través de su ministro de decretar esas normas. Hoy en día, desde el punto de vista del tema que nos atañe como Escuela de Biología Marina, no existe norma de calidad secundaria de aguas marinas en Chile. No existe ninguna. La primera es que se está trabajando, y a raíz de todo este derivado del periplo que ocurrió con la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, es la que se está trabajando en Quintero. Pero no se ha aprobado. Por lo tanto, si usted le dijera en este momento, si tuviera, como bien lo dice la profesora Sánchez, tuviera la atribución del Estado de decir, o sea, que usted empresa o industria tanto, XX, muévase de ahí, ¿a dónde diría la empresa? ¿A dónde me muevo? ¿Dónde yo puedo desarrollar sustentablemente, sosteniblemente mi actividad para el desarrollo del país? Y ese, desde ese punto de vista, que no estamos hablando constitucional, estamos hablando del punto de vista administrativo, es todavía lo que nos falta. Porque tenemos levantado un edificio, y lo que estamos discutiendo ahora nosotros es si cambiamos los cimientos por un tipo de cemento o por otro. Pero tenemos levantado un edificio. Y que nos falten ventanas, nos faltan ventanas. Que nos faltan puertas, nos faltan puertas. Y una de esas normas importantes es establecerle, por ejemplo, a la industria dónde tiene que ubicarse. Porque no es llegar y decir, ¿sabe qué? Esa empresa que está hace 70 años ahí tiene que moverse. Puede decir, perfecto, yo despido a toda la gente, pero ¿dónde me ubico, po? Y no tenemos norma para decir, usted tiene que ubicarse en tal sector. Eso es lo que todavía nos falta desde el punto de vista administrativo, y yo me hago cargo respecto a eso. Desde el punto de vista constitucional, y concuerdo pero largamente con lo que dice la profesora Sánchez, es que tenemos que ponernos de acuerdo que definitivamente vamos a proteger, porque ellos, los constitucionalistas, tienen que decir cómo es la mejor forma que puede quedar redactado. Eso. Muchas gracias, profesor. Si hay estudiantes de primero, segundo, tercer año de biología marina, ojo con sus palabras, porque hay como 3 preguntas de prueba ahí, para que lo tengan en consideración. Oye, yo quería darle la palabra a la doctora Lely para consultarle 2 cosas que a lo mejor se consolidan en alguna de las preguntas que han hecho nuestras personas que están viendo y escuchando este seminario. Porque ya nos pasamos un poco a la Constitución, porque el seminario del origen de este seminario era hablar de la Constitución, el desafío constitucional en temática ambiental. Pero entendemos, por lo que nos han hablado nuestros expositores, que esto no es una cuestión disociada de los otros patas de la mesa, como dijo Leslie, sino que se integra con la institucionalidad y con la legislación propiamente tal. Entonces, doctora, ¿cómo podemos, porque, por ejemplo, hoy en día, en los instrumentos de protección ambiental, para que
hay dos formas, la mayoría lo sabe, una declaración o un estudio de impacto ambiental, dependiendo de la magnitud del proyecto. Entonces, en la otra instancia de la administración del Estado, nunca nosotros a los ciudadanos de a pie, a la gente normal, común y corriente, nos habían preguntado algo. Primera vez en la historia que nos preguntan si queríamos o no una nueva constitución. Entonces, ¿cómo vinculamos este proceso de la nueva constitución a una mayor participación ciudadana efectiva y más vinculante dentro de los otros procesos que se vienen más adelante? Y la segunda, que también la dejo ahí dando bote, sobre la legislación. Pues nosotros, por lo menos en las ciencias del mar, tenemos un gran problema, sobre todo con las concesiones, con la actual ley de pesca, que entendemos y tenemos claro de que la legislación actual no puede desaparecer, porque si no generaría una carrera olímpica que las empresas pudiesen sacar demasiado fruto y ir entre medio de las comunidades de la gente. Entonces, ¿cómo avanzamos en una legislación en términos pesqueros para la protección del océano propiamente tal? Le dejo esas dos consultas, doctora. Está muteada. Sí, lo sé. Ya, a ver entonces, vamos por orden, Rodrigo. A ver, la primera era... En participación ciudadana. ¿Cómo hacemos participación perfecto. ciudadana efectiva? A ver, lo que pasa es que también esto tiene que ver con la definición del tipo de democracia que nosotros vamos a debatir en el nuevo texto constitucional. Nosotros hemos trabajado desde hace muchos años con la democracia representativa porque es la más lógica en términos materiales, porque es la que nos permite tomar decisiones de una manera más simple, porque tú eliges representantes que toman decisiones por el pueblo. Porque la democracia directa, que es su contraparte, ¿cierto?, es que todos tomemos decisiones para todo, lo cual es inviable por la extensión de los territorios, por el número de la población, en fin, y eso está discutido ya hace mucho tiempo teóricamente de que la democracia representativa es la más adecuada. El problema es que Chile tenía una democracia protegida, que llaman los autores, ¿cierto?, una democracia en donde, aparte de ser representativa, tiene demasiadas limitaciones. O sea, tú eliges a alguien, a un representante, y de ahí no tienes, digamos, mayor manera de fiscalizarlo, y no tienes mayor manera de influir en su toma de decisiones, en su gestión del cargo, absolutamente nada. De hecho, hay cargos como el cargo senatorial, en donde tú eliges a alguien por 8 años. O sea, 8 años es un plazo yo encuentro bastante excesivo también, y durante esos 8 años, en el fondo, no hay nada más que hacer, ¿cierto? Hay que si es un muy buen parlamentario, excelente, pero si no es un muy buen parlamentario, una situación muy compleja para esa región. Entonces, tenemos que caminar, creo yo, una democracia representativa, pero con importantes tintes participativos, y que podamos consultar, como tú bien dices, determinadas materias que puedan ser de interés nacional. Y aquí viene lo complejo, porque, o interés regional también podría ser. ¿Cuáles materias vamos a someter a consulta? Porque si tú piensas, hay varias cosas que ninguna región quiere. Por ejemplo, ¿qué región quiere un basural? Ninguna. ¿Qué región quiere una cárcel? Ninguna. ¿Te fijas? Entonces hay cosas en las que la toma de decisiones es muy compleja, y que si la llevas solo a la participación ciudadana, podríamos paralizar el crecimiento del Estado y la solución de los conflictos. Pero hay otro tipo de decisiones en las que sí yo creo que debiera participar la ciudadanía, y me parece que los temas ambientales, por la fuerza que han tomado, debieran ser uno de ellos. Quizás tú puedes ahí definir si la opinión de la población o de la ciudadanía que vota o no, o por otro medio, es vinculante o no es vinculante. Eso también podría ser otra cosa. ¿Es obligatorio que la decisión del pueblo manda, o la tengo que tener como referencia para tomar la decisión final? Porque el informe de impacto ambiental y otros elementos que tú planteaste, que son técnicos, lamentablemente o afortunadamente, como usted lo quiere interpretar, siempre llegan a un órgano político. Finalmente es un órgano político el que termina zanjando la decisión de la intervención de la naturaleza o del territorio o de la flora o de la fauna. Y este órgano político, para mí, es positivo que lo sea político, porque sí va a tener que tomar en consideración la opinión de la ciudad. Un órgano técnico podría decir, mira, aquí estamos los técnicos, este es el informe de los expertos, se acabó. En cambio, un órgano político, como los gobiernos regionales, por ejemplo, no pueden desoír, porque su legitimidad, su continuidad, depende de la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que podríamos integrar consultas, sobre todo cuando sean temáticas muy importantes, ya sea a nivel nacional o regional,
Y quizás ahí hay que discutirlo si son o no vinculantes. Pero que tienen que ser un suministro que tenga que considerar las autoridades regionales de turno. Porque hoy no tienen el deber de escuchar nada. Entonces, ese es uno de los grandes factores que yo creo que podríamos también incorporar y avanzar en participación en la nueva Constitución. Y bueno, le dejo la palabra al profesor Mario Herrera. Ha estado muy divertido. Yo creo que podríamos, sobre todo a los que nos apasiona un poco esto y nos llena, estar conversando toda la tarde y ni siquiera vamos a avanzar en un derecho de los que va a ir plasmado en la Constitución. Entonces, me imagino cómo va a venir el debate de la próxima Convención Constitucional y entendiendo que va a tener que cumplir con ciertos quórum para poder aprobar muchas cosas, pero yo les quiero agradecer a nuestros expositores, de verdad ha sido muy enriquecedor, espero que para nuestros asistentes también llegamos a un quórum de más de 50 personas, esto va a quedar grabado, tanto en la página de la facultad de Facebook y también me soplan por interno que lo vamos a subir al YouTube, a la página de YouTube de la facultad también y de las distintas organizaciones que han colaborado en la difusión. Así que le dejo al profesor Mario Herrera y a la doctora Lili Sánchez sus palabras de cierre. Les doy el pie primero a las damas, a la doctora, y me reservo yo al final. No, por favor. No te preocupes. Mira, me voy a salir un poco del tema medioambiental y voy a hablar de política, más que insisto, política como ciencia. Esto demuestra que quien vayan a redactar la nueva Constitución tienen que tener ciertas convicciones. No necesariamente tanto conocimiento, porque para eso va a haber harto técnico que va a estar suministrando cierta información, pero sí ciertos valores, ciertas convicciones de lo que cree, digamos. Y por eso esta no es una votación, la de abril, no es una votación como para alcaldes, concejales, diputados, senadores, porque esos son todos órganos que continúan estando permanentemente en el Estado, podemos irlos cambiando, mejorarlos. La redacción de la Constitución va a ser una vez, y nos va a generar efectos positivos o negativos por años, mínimo 10, 20, 30, 50 años, ¿cierto? Por lo tanto, así como la ciudadanía fue lo suficientemente inteligente y sabia para llegar al proceso constituyente, lo suficientemente inteligente y sabia para generar los resultados tan potentes del 25 de octubre, creo que tienen que seguir con esa misma lógica, y hago un llamado sobre todo a la juventud, sobre todo a los estudiantes universitarios, hombres y mujeres, a votar en abril, pero buscar su candidato o candidata conforme a lo que ustedes esperan de un nuevo texto constitucional. Esta vez no hay margen para votar, ni por simpatía, ni por amiguismo. O sea, en esta oportunidad creo que ese margen no lo tenemos. Es un voto extremadamente importante y tiene que ser muy meditado. Eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Profesor. Bueno, sí, bueno, yo aprovecho, digamos, me voy a ir a la parte más técnica, no me voy a ir a la parte más política. Primero, aprovechar de felicitar a todos los que están concurriendo aquí por lo menos a esta iniciativa tan importante, porque de alguna manera igual demuestran un interés, por lo menos hacia el medio ambiente, o por último al proceso constituyente que estamos llevando a cabo en este momento. Recojo también, parte también de lo que señala la profesora Sánchez en cuanto a que tenemos que ser muy responsables en cuanto a nuestras convicciones, y bajo ese punto de vista no tenemos que olvidarnos, digamos, de que nuestra institucionalidad obviamente que necesita, digamos, más de revestimiento técnico, y obviamente que ustedes son el sustento, todos los que trabajamos en medio ambiente somos el sustento para que esa carencia que en algún momento hemos estado debatiendo acá se pueda por lo menos construir, ya sea con el nuevo texto o la nueva decisión que se plantee en el texto constituyente que finalmente, o constitucional que quede establecido el próximo año, futuro. Pero desde ya, nosotros todos tenemos que ser responsables en una serie, digamos, de hitos que nos van a ver afectados. Recuerden que el próximo año, no sé cuántas votaciones vamos a tener, pero desde ya vamos a elegir a nuestros gobernadores regionales. Entonces, ese gobernador regional
que antiguamente era el intendente, que el intendente o el representante del Estado va a ser el delegado presidencial, hasta ahora es el presidente de la Comisión de Evaluación Regional del Medio Ambiente. Va a tener que haber modificaciones. Y todos nosotros, todos, los que estamos asociados al tema jurídico o los que están asociados al tema ambiental, todos, hasta incluso las personas comunes y corrientes o que están en casa o que tienen otro tipo de visión, somos todos responsables por una creación de una norma constitucional fundamental que sea entendible y que finalmente la queramos nosotros. Por eso tenemos que quedar plasmado ahí. Está claro que el derecho constitucional ha de contentarse con una regulación de aquellos aspectos más esenciales para el aseguramiento del bien común y de las necesidades más elementales de los ciudadanos, pero una regulación ambiental, por ejemplo, exhaustiva y rigurosa, que no atiende las realidades sociales, económicas o políticas de las naciones y de los ciudadanos, es tan antidemocrática como inocua. Así que se los dejo ahí planteado, y obviamente que con la profesora, yo la asumo, estamos llanos para poder responder en esta ocasión, en cualquier otra invitación, cualquier otro tipo de consulta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mario. Bueno, nos quedamos, yo creo que el mensaje de fondo de los dos expositores, que ya la democracia representativa pasó de moda, ahora la democracia participativa va a ser el nuevo boom. Esperemos que así sea. El llamado a todos, no solamente a votar, por lo que rescato de los dos saludos, que sean las palabras de cierre de los dos expositores, sino que a informarse, que por quien vayan a votar y ejercer su derecho democrático de voto, sea por una persona que represente absolutamente sus ideales, la forma de país que quiere. Y es por eso que esta votación del nuevo proceso constitucional va a ser tan importante, y no nos quedemos solamente ahí. Como dice el profesor Mario, también viene la elección de gobernadores regionales, y son autoridades que definen no solamente lo ambiental, sino también las otras esferas que inciden en lo ambiental, porque si tenemos un Estado sano, con gente que tenga la capacidad, que el Estado lo cuide socialmente, esas personas se van a desarrollar mejor con el ambiente, y así viceversa. Van a cuidar mejor el medio ambiente, y por ende es una cuestión recíproca, y que tenemos que no solamente enfocarnos en lo ambiental, sino que también en las otras esferas, en lo social, en la salud, en la educación, y sobre todo como estudiante o algunos ya académicos, siendo parte de una élite intelectual al fin y al cabo de las universidades públicas y privadas de Chile. Así que me despido. Muchas gracias a nuestros adherentes, excelente convocatoria, muchas gracias a nuestros expositores, y estaremos hasta la próxima. Profesora Pilar, usted es la encargada, nos va a ayudar a subir el seminario a YouTube, va a estar en el YouTube de la facultad, y también ahora está en el Facebook de la facultad, de igual forma. Sí, por supuesto, nuevamente muchas gracias a todos los asistentes, y apenas esté el link de YouTube se los enviamos a todos los participantes para que puedan revivir estos momentos tan educativos, y como dijo Rodrigo, preguntas de prueba. Excelente. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Adiós, hasta luego. Muchas gracias.